Es un gusto nuevamente encontrarnos en Respírate, de nuevo poder hablar con ustedes y aprender de cosas nuevas. Hemos estado tocando diferentes aspectos acerca de las raíces y de todo lo que manifestamos a lo largo de la vida. Después les conté un poquito de mi realidad y con esto empezamos una serie que la verdad ha tocado fibras muy internas de mi ser, y sé que cada que llegas a este podcast y escuchas, toca también fibras internas de tu ser, así que tus miedos te tienen miedo. Se está hoy dándonos la bienvenida con otro episodio donde tenemos una invitada nueva. Quiero darle la bienvenida a Lady. Hola Paula, muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco quién eres y qué haces hoy en día. Mi nombre es Lady Giraldo, tengo 40 años, casada, 2 hijas. Actualmente me dedico pues tengo 2 negocios realmente, 2 quehaceres. Tengo una agencia de viajes y tengo una academia de baile. Entonces, entre eso, ser mamá y ser esposa y ser mujer, ya. ¿Te parece poquito? Hoy día nosotras hacemos de todo y nos parece poquito. Ay, Dios. Es paradójico, pero yo le he pedido a Dios que a través de esto yo pueda enlazar a mujeres con propósitos y con realidades que puedan servirnos y donde nos podamos conectar. En el podcast anterior vimos que Geraldine, después de contarnos toda su historia, al final ella nos habla del legado, y esa palabra me deja a mí súper ubicada en esto que quiero compartir hoy contigo, esa dualidad o ese contraste. Quiero establecerlo entre el legado y la herencia. Aquí quiero hacer un paréntesis antes de empezar en el tema. Yo le quiero contar a todos que pues nosotros nos conocimos en el 2013 a través de un momento muy importante en la vida de mi hija mayor, Sara, donde fuiste usada por Dios como una bendición inmensa para nuestras vidas. De ahí pues empieza una amistad y una admiración entre nuestras hijas Laura y Sara, tu hija mayor Laura, y los sueños de nuestras hijas nos unieron y empezamos a conocer la lucha que cada una seguía en ese momento por apoyar los sueños y esa realidad, ¿no?, que cada familia tenía. Por cosas de la vida nos distanciamos bastantes años, ¿no? Cada una siguió su caminar y en el 2021 nos volvimos a encontrar, pero nos encontramos otra vez por eso mismo, por los sueños de nuestra hija. Pero pues ya el tiempo había transcurrido y nuestras realidades eran otras. Y en esa brecha de tiempo pues sucedieron muchas cosas que hoy queremos compartir. Y las que nos permitirán ir desarrollando poco a poco este tema. Para entrar en el tema, quiero hablar un poco de lo que es como tal el legado y la herencia. Y dice que el legado es un aporte espiritual, emocional y cultural que traspasamos de generación en generación. Pero me llamó mucho la atención la significación en el ámbito legislativo o legal. Dice que una herencia es donde el heredero es una persona que sucede al difunto en la titularidad de bienes y deudas a título universal. Es más, en la herencia se hereda incluso hasta las deudas. Pero en el legado hay una gran diferencia, y es que el legatario adquiere los bienes en concreto, pero no se extiende al pasivo de la herencia. Es decir, no se heredan las cosas entre comillas malas o negativas. Luego estuve leyendo que el legado es más genealógico que la herencia. Entonces, yo quisiera que tú, Lady, me dijeras cómo has identificado estas dos cosas a lo largo de tu vida. Bueno, mira, yo te puedo decir que, para empezar, pareciera que fueran 2 cosas muy similares o sinónimos, pero realmente resultan ser 2 cosas opuestas. Y todo en la vida tenemos que reconocer que tiene un opuesto. Antes, hace algunos años atrás, yo podría creer que era lo mismo y que luchábamos mucho como padres para que el legado o la herencia que le dejáramos a nuestros hijos, pues siempre lo hemos dicho en palabras muy populares, es casa, carro y beca, más o menos. O sea, dejarle a nuestros hijos donde ellos puedan meter la cabeza, dejarle a nuestros hijos
que puedan estudiar y algo con lo que se puedan defender, y dejarle a nuestros hijos pues como un soporte monetario, por decir algo así, como un arranque, y que de ahí para allá pues ellos ya se defiendan solitos en la vida. Y era como lo que uno también esperaba de alguna u otra manera de sus papás o de su familia, que ellos le dejaran a uno alguna herencia o algún legado del cual uno pudiera decir, bueno, de aquí puedo arrancar. Digamos que en mi caso eso no ocurrió nunca. En el mío tampoco. Pero es lo que uno como papá quisiera dejarle pues como herencia y como legado a sus hijos. Hoy yo lo veo de una manera diferente, y lo veo de una manera diferente. ¿Por qué? Pues porque, pues primero tengo que contarte que hace 7 años recibí al Señor. Entonces, recibir al Señor y andar en los caminos de Dios hace que tú cambies la perspectiva de todos los conceptos que tienes y todos los preconceptos que traes de ese mundo en el que viviste y en el que caminaste sin Dios. Entonces, hoy, como mujer, como mamá, como hija, como esposa, pues no te puedo hablar en otro sentido que no tenga que ver pues como ser una hija de Dios y lo que he aprendido en este caminar con Dios. Entonces, si tú me preguntas hoy qué significa para mí un legado y qué significa para mí una herencia, pues la palabra lo dice perfectamente. Los hijos son herencia de Jehová, ¿sí me entiendes? La palabra habla de herencias generacionales, o sea, lo que tú decías, lo que se traspasa de generación en generación y que no dependemos de eso, o sea, no lo podemos controlar. Entonces, digamos que la herencia es algo que traspasa de generación en generación, y que sin tú pedirlo y que sin tú quererlo, igual lo vas a tener. Y viene con esas cositas que muchas veces son difíciles de manejar. Exacto, lo que tú decías, o sea, tú lo hablabas en términos legales y decir, se heredan hasta las deudas. Así ¿sí? es. Como hijos de Dios heredamos hasta los enemigos de Dios, Así ¿sí? es. Entonces es eso, o sea, en la herencia heredamos todo. Mientras que el legado sí es algo que tú decides por decisión propia qué legado vas a dejar en tus generaciones. Y en mi decisión y en el camino y en el stop de mi vida de tomar la decisión de creerle a Dios, pues el Señor te ayuda a liberarte de muchas cosas que en esa herencia tú tienes porque sí, pero que sabes que no las necesitas en tu vida. Entonces, en ese caminar con Dios, el arrepentimiento y la fe, en la medida en que tú vas caminando con Dios, haces que te puedas liberar de esa herencia, mientras que de un legado no te puedes liberar. Maravilloso, o sea que podríamos decir que herencia es algo que se le deja a alguien y legado es algo que se deja en alguien. Es una cosa mucho mayor. Bueno, me gustaría que nos compartas qué procesos quizá te han llevado a tener esa claridad en cuanto a lo que es el legado hoy para tu vida. Mira, te digo pues que hace 7 años llegué a los caminos del Señor, pero aún llegando y aceptando a Dios como mi Salvador, pues empiezas a recorrer un camino del cual no estás segura en los inicios que lo puedes recorrer, y resulta que lo vas recorriendo y te vas llenando de muchas cosas y dejando muchas otras, y crees que estás bien, crees que vas caminando bien y bueno, pero hay muchas cosas que igualmente quedan arraigadas, y hay pruebas y hay procesos, los cuales tú llamas procesos, que son pruebas y desiertos en los que a veces el Señor nos permite pasar para que realmente entendamos cuál es ese propósito y ese significado de lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, para ser muy puntual, pues este concepto de lo que es herencia y de lo que es legado, te puedo decir que ha cambiado para mí a partir de hace 4 años, porque hace 4 años, en el 2019, mayo del 2019, pues como familia recibimos un diagnóstico de nuestra hija mayor, pues que nunca esperábamos que lo íbamos a recibir, y para ese momento yo te puedo decir, yo sentía que yo le tenía la vida solucionada a mi hija. Pues yo no, pues que como familia y como padres le teníamos solucionada la vida a nuestra hija, porque desde que Laura, mi hija mayor, nació, pues nosotros le pagamos un seguro de estudio. Entonces digamos que si ella ya se iba a graduar del colegio y iba a entrar a una universidad, ya tenía su universidad asegurada y no nos íbamos a tener que preocupar por eso. Estábamos pagando una casa, que esa casa les iba a quedar pues para ellas, y que pues el tema de lo de la academia de baile, invertir pues en esto era porque era su sueño, y que de alguna manera pues eso era lo que le iba a quedar a ella para que ella pudiera seguir cumpliendo su sueño. Entonces lo que te decía era como que ya teníamos seguro de decir, no, ya está, listo, ya más o menos cuadrado.
Ya le tenemos todo cuadrado, pero resulta que hace 4 años Laura recibió un diagnóstico donde nos dicen su hija tiene cáncer. Entonces se te viene todo el mundo y se te derriba todo el mundo porque es algo que tú no crees que te vaya a tocar. Entonces se levantan todos los gigantes que tenías dormidos, todos los temores, todos los miedos, todas las angustias, o sea, se levanta absolutamente todo, y algo que tú creías que ya estaba solucionado en la vida de un hijo, pues te das cuenta que definitivamente no vale nada, o sea, no vale nada que le tengas el estudio pagado, que le tengas la casa, que le tengas todo, si a la final, ¿qué pasa? Pues no tiene la salud, o sea, un diagnóstico lo cambia absolutamente todo. En este proceso duramos 1 año y 8 meses batallando pues como contra esta enfermedad, y en ese proceso de 1 año y 8 meses yo entendí que lo más importante que yo le podía dejar a mi hija para ese momento donde ya nos habían dicho que la mayor probabilidad era que ella no se salvara, no era dejarle la beca, no era dejarle la casa, no era dejarle nada, porque si ella se me iba a la edad que tenía, que eran los 14 años, ¿de qué me iba a servir a mí tener realmente eso? Entonces realmente ahí el Señor me hizo entender que lo importante no era lo que yo pudiera dejarle para que ella se pudiera desempeñar profesionalmente o personalmente, que realmente lo que yo necesitaba dejarle a mi hija, y que realmente lo que el Señor quería que ella entendiera era que debía ser salva, y que su alma debía ser salva, y que ese legado y esa herencia que el Señor quiere que nosotros le dejemos a nuestros hijos es esa herencia de salvación que Él nos pide como hijos, que pasemos de generación en generación y le pasemos a otras personas. Entonces entra realmente un afán como madre de querer hacerle entender a mi hija que lo más importante era que su alma fuera salva, que ella le pudiera entregar su alma al Señor para que ella pudiera llegar a tener una eternidad con Dios, y que iba mucho más allá que su cuerpo físico, que si ella llegaba a fallecer y su cuerpo llegaba a decir ya no más, pues que aún quedaba su alma y aún quedaba su espíritu, pero pues que a dónde iba a ir su alma y su espíritu si ella no tenía ni idea. Y entonces empieza una batalla. Y te digo que en medio del proceso, que fue muy, muy, muy difícil y muy complicado, yo pude entender a dónde era que el Señor quería llevarme y a dónde era que el Señor quería llevar a mi hija, y me despojé de absolutamente todo para poder cumplir el propósito que Dios tenía, y era hacerle entender y llevar a mi hija de la mano a que pudiera llegar a tener esa salvación en el Señor, y poder tener la paz como mamá de saber dónde está mi hija ahora y saber que algún día me voy a encontrar con ella, que hay un lugar mucho más allá que simplemente el lugar terrenal, que es el lugar en el que pisamos ahorita. Entonces, aunque los médicos nos habían dado como un tiempo límite de vida de nuestra hija y nos había dicho, no, tu hija dura 1 mes, la oración que le pedíamos al Señor era que nos la dejara el tiempo que Él creyera que fuera necesario para que ella pudiera encontrarse con Él y pudiera realmente encontrar su salvación. Y así fue, porque después de ella mucho luchar con Dios, de pelear con Dios incansablemente, de decir que no creía en Dios porque si Dios existiera la hubiera podido sanar, y bueno, una cantidad de cosas, ella tuvo su encuentro personal con Dios y ella misma logró buscar al Señor. Y 1 mes antes de la partida de mi hija, que ya entró pues como en su etapa terminal, ella me dice, mamá, me quiero bautizar, ¿me puedo bautizar? Y yo le dije, claro, hija, tú te puedes bautizar si tú quieres hacerlo. Y entonces armamos todo, llamamos al pastor, como no se podía movilizar, pues le trajimos una piscina a la casa, la llenamos, y aunque su condición física era bastante ya delicada, no se podía como movilizar mucho y era bastante difícil, más que el esfuerzo físico que ella hizo fue el esfuerzo espiritual y esa lucha entre su espíritu y su cuerpo, de saber que ella quería que su alma y su espíritu fueran salvadas y fueran libres, y que eso solamente lo podía encontrar a través del Señor, a través de Dios y a través de su Santo Espíritu. Entonces 1 mes antes mi hija falleció el 21 de diciembre del 2020, y el 21 de noviembre del 2020 Laura Daniela fue bautizada, y Laura Daniela aceptó al Espíritu Santo y aceptó al Señor, y fue sumergida en el agua pura, que es el símbolo pues del agua viva del Señor. Y a partir de ese momento
el semblante de mi hija cambió, el espíritu de mi hija cambió, y ella ya entró no en una resignación, sino en una paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz a la que el Señor nos quiere llevar. Y ella logró entender que su lugar ya no estaba aquí en este mundo y logró desprenderse de mí, porque su temor más grande era qué iba a pasar con su mamá cuando ella se fuera. Y 2 días antes de partir, ella me dice, en lo poco que podía hablar, levanta sus ojos y me dice: mamá, ya estoy cansada, me quiero ir, ya no tengo miedo. Dile a papito Dios que ya estoy lista, pero no sé cómo hacerlo, mamá. Y le dije: hija, yo tampoco. Lo único que yo sé es el lugar seguro para el cual tú vas. Y el Señor va a venir en el momento en que tú ya le dijiste que ya estás lista, mi amor, y Él va a estar. Mamá, llama al pastor. El pastor vino, habló con ella, no sé qué, y esas fueron las últimas palabras de mí. Porque eso fue un sábado en la tarde, y al lunes a las 7:20 de la mañana, el espíritu y el alma de mi hija se fue con el Señor. Porque mi hija no murió, mi hija trascendió. Y ese fue el legado que, como padres, logramos dejarle a ella, y ahí yo entendí realmente cuál es la misión que como papás tenemos de dejarle ese legado a nuestros hijos, porque ella se fue teniendo 14 años y no se fue con casa, y no se fue con universidad, y no se fue con nada de lo que nosotros trabajamos por dejarle. Ella se fue con un legado. Ella se fue con su salvación, y de ahí para acá pues obviamente la misión pues ya es con mi otra hija también, pues como de llevarla en ese camino de salvación, porque si hablamos de herencia, entonces el seguro estudiantil que le habíamos pagado a Laura y que ya tenía su universidad asegurada, pues lo pasó a heredar mi otra hija, que es Isabela. Entonces le heredó su seguro de estudio, y ahora pues ya no tenemos que preocuparnos por el estudio de Isabela. Claro. Entonces realmente, ¿por qué me tengo que preocupar yo ahora? Por dejarle ese mismo legado a Isabela, y que ella tome la decisión realmente de salvar su alma y de decir: yo quiero ir a ese lugar donde mi hermana está. Definitivamente tú eres una mujer que yo admiro, porque que es admirable ver la posición en la que hoy día te encuentras y cómo asumiste y lograste caminar sobre un camino tan difícil como el que ha de haber sido este. Pero quiero compartirte que me tomé la tarea antes de llegar aquí contigo de hacer unas preguntas, de hacer como un pequeño estudio con algunas mamás que han pasado por tu situación de perder un hijo o una hija. Y me encontré con muchas respuestas, ¿sabes? Que me llaman la atención y donde quiero dirigirte un poco. Muchas mamás, lógicamente, sin esta revelación que hoy día tú nos das, muchas mamás que aún se encuentran en su desierto, unas que se han quedado allí y que expresan con mucho dolor aún esa partida, pero encuentro un patrón igual, y es que al hacerles la pregunta de si han podido superarlo, la respuesta es igual: no he podido superarlo, esto no se supera. Así que yo quisiera que Lady nos cuente un poco de ese intermedio entre el momento en que llega el diagnóstico y el momento en que Lady apropia esta verdad y decide caminar con esta postura en su vida de que Dios es la única solución en un momento de estos. Mira, si tú me haces la misma pregunta a mí en mi naturaleza como mujer y como mamá, yo te podría responder exactamente lo mismo. O sea, te podría decir no. Han pasado 2 años y medio y yo te podría decir: eso es algo que no se supera. O sea, realmente es algo que, o sea, en tu fuerza, en tu carne y en tu ser humano de mamá, y yo todavía lloro y todavía pues obviamente me da mucha tristeza y siento el vacío y anhelo aún muchos sueños sin verlos cumplidos en mi hija, y es una labor muy difícil de pronto no querer llenar esos vacíos con tu otra hija o en otras cosas. Entonces, si la respuesta fuera desde mi corazón humano, pues yo te podría responder no. Pero entonces ahí es donde está la diferencia de cuando tú tienes a un Dios vivo y real en tu vida y en tu corazón. No se trata de superar o dejar atrás o de olvidar, ni tampoco de sobrellevar. Se trata de transformar ese dolor, de transformar esos miedos, de la mano de Dios,
de llenar ese vacío solamente lo puede llenar el amor de Dios, la certeza y la seguridad de saber el lugar seguro en el que se encuentra el alma de tu hija, porque no solamente es el cuerpo pudo haber quedado en un cementerio o en unas cenizas, en un cofre, pero realmente es que eso no es solo lo que somos nosotros. Nosotros somos mucho más allá que nuestra carne y que nuestro cuerpo físico. O sea, cuando tú transformas realmente el conocimiento que tienes acerca del propósito de Dios para tu vida, para la vida de tus hijos, y cuando tú logras entender eso y realmente arraigarlo y llevarlo muy fuerte en tu vida y en tu corazón, aunque lleguen las tormentas, aunque lleguen las dudas, aunque lleguen los momentos de debilidad, pues cuando tienes a Dios de tu mano y cuando lo tienes de tu lado, no es que sea más fácil, pero sí es mejor, porque sabes que no estás solo, porque sabes que hay un Dios que es misericordioso y te entiende y te da un propósito nuevo y todos los días te da una motivación para que te levantes, para que sigas y para entender. Para mí es como, en este momento yo estoy en una sala de espera en un aeropuerto pagando mi tiquete a plazos para el día en el que pueda encontrarme con mi hija. Yo sé que me voy a volver a encontrar con ella, esa es mi certeza y mi seguridad. Cuando ella está en un lugar seguro y está esperando por mí. Y eso es lo que yo trato de hacer con mucha más certeza después de la partida de mi hija, es tratar de acumular millas y acumular puntos aquí en la tierra, para que él me lleve también a mí a ese lugar seguro donde ella está. Cuando tú vives con esperanza, cuando tú vives con fe, solo por la gracia de Dios tú puedes andar. Así llores, así haya días que no te quieras levantar de la cama, así haya días que mientras tú vayas y te permitas sentir todo eso, pero no te quedes allí, porque eso sí es una decisión personal. O sea, es una decisión si tú decides quedarte allí o si decides avanzar. Porque si tú no tienes de la mano de quién, y la mano no es la de tu esposo, la mano no es la de otros hijos, la mano no es la de tu otra familia, porque ellos al igual que tú están viviendo su duelo, sino de la mano poderosa de Dios, que es el único que te puede sacar del hoyo más profundo donde tú estés y sacarte y darte un propósito nuevo. Exacto, hermosa analogía esa de acumular millas. Mira, yo quiero contarles y dejarte saber un poco a ti también, porque creo que no hemos tenido oportunidad de compartirnos esto. En ese 2021 que tú viajas y tengo la oportunidad de compartir contigo en mi casa, y bueno, ahora por el sueño de Isabela, ese tiempo que pudimos compartir representó, yo pensaría que una de las maneras más bellas que Dios tuvo para trabajar dualmente en cada una. Así pareciera que tú eras la que estaba pasando un desierto en ese momento, porque estaba muy reciente la muerte de Laura. El recibirte en casa y poder escucharte, poder ver esa vulnerabilidad y esa realidad humana en la que te encontrabas en ese momento y en la que relatas hoy, que definitivamente todos vivimos, porque no le quitamos valor nunca a eso que sentimos como seres humanos. Eso me permitió a mí ser confrontada en muchas otras cosas. Dios estaba preparándome sin saberlo para la llegada de Isaac y Zoe. Cómo esa partida de Laura de tu vida en ese momento estaba desgarrando tu ser, porque literal estaba desgarrando tu ser, pero era un desgarro de esos que uno en el momento no entiende, pero están en realidad desgarrando cosas que tienen que ser arrancadas de tu ser, pero que va más allá de tu propio entendimiento humano. Vivir contigo ese momento y hablarte y tenerte que dar finalmente palabra que saliera solo de Dios a través de mi boca, pues me llevó a mí a como ponerme en un ambiente y en una preparación que ni yo misma me imaginaba que venía para mi vida. Creo que de esto ahondaré un poco más en un episodio, en algunos episodios más adelante, pero en ese momento yo me encontraba en una independencia en mi vida absoluta. Ya 16 años de Sara estar en mi camino como mi hija, pues finalmente pasa eso que tú dices, ¿no? Empiezas a confundir herencia con legado y legado con herencia y sin querer estás caminando sobre cosas que tú mismo controlas y que entre comillas crees que es parte del legado, pero no, en particulares herencias que tú mismo quieres dejar. Yo quisiera que nos dijeras
¿cómo le has dado sentido a ese dolor? ¿Qué has hecho? ¿Qué has realizado? ¿Qué has encontrado entonces que le da sentido a esa partida de Laura Daniela? ¿Qué te puedo decir? Hay algo que para mí trabajó muchísimo en todo ese tiempo, porque digamos que el tiempo que estuve allá contigo fue un tiempo donde me quedé callada con Dios, porque tenía muchas dudas, porque tenía muchas preguntas, porque tenía mucha rabia, tenía mucho enojo, tenía muchas Un caos cosas interior. pero fue un tiempo donde Dios me decía de alguna u otra manera: estar quieta y saber que yo soy Dios. Son momentos que tenemos que permitir vivirlos, ¿sí? Pero como te digo, nos permitimos vivirlos para que son momentos en donde Dios nos lleva también a examinar nuestro corazón y qué hay en él. Entonces hay que vivirlos, hay que sacar todos esos sentimientos, todas esas frustraciones, todo. Y tú me viste, o sea, un día estaba bien, al otro día estaba mal, grité, lloré, o sea, muchas cosas que me permití vivirlas, pero también entendí que ese era un momento en donde Dios me llamaba a estar quieta, en el sentido de no querer hacer nada para salir de eso, ¿sí? Y entender que Él estaba haciendo algo en medio de ese dolor, y que Él tenía un propósito aún con esa partida de Lau. Y era un momento que yo tenía que vivir, era un momento donde yo tenía que sufrir la verdadera angustia, donde tenía que sufrir la verdadera depresión, donde tenía que sufrir el verdadero desánimo, donde tenía que estar ahí yo tenía que estar. ¿Por qué? Porque era de ahí de donde Él me iba a sacar. Y fueron muchos meses en la misma angustia, en la misma depresión, en el mismo temor, escondiéndome de Dios, escondiéndome de la gente, no queriéndome levantar, bueno, muchas cosas. Nos escondemos, ¿por qué? Nos escondemos porque tenemos miedos, el temor está ahí, entonces nos escondemos y huimos, y queremos huir es porque nos da miedo que todos esos sentimientos de presión, fracaso, frustración, rabia, nos alcancen, y creemos que tenemos que salir de ahí en nuestras propias fuerzas, y realmente pues no es así. Pero sí es nuestra decisión quedarnos allí o salir. Claro. Pero solos no podemos salir, definitivamente. Eso es claro. Solos no vamos a poder. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿cómo esto te acercó a Dios? ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad de hablar con muchas mujeres en esta situación, y en ese momento no se escucha la voz de Dios. En ese momento tú no sabes cómo hablarle a Dios, y la gente te dice, pero busca de Dios. Incluso nosotras aquí decimos, es solo Dios el que puede ayudarte. Esa decisión propia de gritar auxilio y decir no puedo más, ¿cómo le dirías tú a esas personas que hoy día se encuentran en ese momento del proceso? Y decir, por favor, aquí estoy, no puedo más. Exactamente es eso, es una decisión. Nena, no hay nada que hacer, y como seres humanos reales, conscientes, hay cosas que Dios no puede hacer por nosotros, y es tomar la decisión, abrir la boca, el corazón, buscarlo a Él y cambiar ese temor y esos miedos que por naturaleza tenemos, y no los vamos a dejar de tener, pero esos miedos que nos paralizan y esos miedos que estorban nuestra confianza en Dios y nuestro descanso en Dios, y realmente tomar la decisión. Es como cuando tú tomas la decisión de hacer algo arriesgado en tu vida porque quieres sentirte, entonces tomas la decisión de tirarte de un acantilado o de un paracaídas, o no sé, tomas una decisión de hacer algo arriesgado en tu vida, pues simplemente tienes que cerrar los ojos y tirarte, porque si te pones a pensarlo 20,000 veces, pues no lo vas a hacer nunca, porque siempre el miedo va a estar allí. Entonces se trata de enfrentar esos miedos. Mira, el miedo es algo, como te digo, que viene en nuestro ADN de ser humano, nuestros temores, y eso nos lleva a no querer ver a Dios, a querer huir, a querer escondernos, a querer normalizarlo en nuestra vida. Pero simplemente es como en un momento de lucidez que tengamos, decir, ok, quiero salir de aquí.
Eso es una decisión. Voy a buscar ayuda porque solos no podemos. Pero Dios siempre va a tener una herramienta dispuesta ahí al alcance de tu mano para que tú puedas agarrarte de él a través de esa herramienta, ¿sí? Dios se manifiesta y se revela a través de las cosas más mínimas que tú puedes imaginar. A través de tantas cosas Dios te puede hablar. Pero es simplemente tomar la decisión de abrir nuestros sentidos y decir, ok, Dios, aquí estoy. Encuéntrame de la manera que quieras encontrarme. Es cambiar el enfoque, cambiar ese temor natural que tenemos de las cosas de la vida y del mundo por un temor reverente a Dios. Perfecto. Wow. Pero es como cuando tú dices, yo quiero aprender a cocinar, pero no te inscribes nunca en el curso de cocina. O sea, quieres aprender a cocinar y entonces ya quieres que por revelación te llegue la receta mágica o el don o lo que sea. Sí. No. Tenemos que buscarlo, tenemos que dejar que Él nos busque. Una relación con Dios también es de toma y dame, pero Dios está ahí llamando a tu puerta, pero si tú no le abres, ¿cómo va a entrar? Yo no te voy a prometer que con Dios no te vayan a pasar cosas malas, porque no se trata de eso, pero sí lo único que te puedo prometer es que ese temor ya no te va a paralizar, que vas a encontrar un propósito y que cada vez que seas pasado por las aguas profundas, el Señor va a estirar su mano y te va a alcanzar y te va a rescatar. Tenemos que soltar lo que Dios nos pide para poder agarrar lo que Dios nos da. Entonces yo tuve que soltar a mi hija y agarrar lo que tenía aquí, lo otro que Dios me estaba entregando, que era mi otra hija. Tengo que agarrar lo que sigue siendo real para mí. Es aprender a soltar lo que Dios nos pide que nos suelte, pero no por desinterés, sino porque Él ya se está haciendo cargo de eso. La partida de Lau tiene un propósito, sí, porque después de eso soy una mujer más vulnerable, soy una mujer más sensible, soy una mujer que te puede decir nada es imposible para Dios, y soy una mujer que le puede decir a otras mujeres que sí hay una salida, que puede ser una herramienta de Dios usada en sus manos para transformar otras vidas. Tú puedes perder un hijo, te puedes perder tú mismo de muchas maneras, no solamente con la muerte. No significa que no duela, no significa que esta ya entonces superó la muerte de su hija y se acabó, no, o sea, eso no es así, pero ya no hablas desde la herida, sino desde la cicatriz. Qué lindo. Exacto. Qué lindo. Y aprendes a vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y es la única paz que solo Dios puede traer, es la paz de Dios. O sea, amén, no hay otra, esa paz no te la da absolutamente nadie más. ¿Cómo has recuperado tu vida misma? Porque me imagino que en ese camino se pierden cosas, se pierden sueños o se anulan sueños o se matan sueños propios porque se piensa que por ese momento de dolor todo se terminó. ¿Cómo has recuperado tu vida misma? ¿Cómo tu actividad, tus gustos, tus hobbies, todas estas cosas? Mira, pues una de las cosas, o sea, que primero me sacó como en ese estado de no querer hacer nada y de creer que ya no hay un propósito, porque cuando tú eres una madre cuidadora durante casi 2 años, te dedicas en cuerpo, alma, vida, mente y corazón, y pues yo dejé de trabajar, pues yo dejé de hacer todas mis actividades por dedicarme a mi hija, y pues cuando ya no está ese por qué levantarte, pues como que quedas, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y realmente no tenía ganas ni de volver a trabajar, ni tenía ganas de volver a hacer nada, pero como les digo, tenía a mi otra hija y la estaba perdiendo por estar yo metida en mi dolor y en mi duelo y en mi ceguez y en todo. Era una niña de 10 años en ese momento que se encontraba absolutamente sola, que se sentía abandonada por sus papás. Que tampoco entendía esa realidad. Entendía, que luchaba con la ausencia de su hermana mayor, quien era pues su ejemplo y era lo más amado por ella. Entonces el Señor en un momento de dolor y de angustia me mostró y me dijo: Laura ya está conmigo, ella está bien, ¿qué vas a hacer con Isabela? ¿Sí? Entonces como que volteas a mirar ese otro propósito por el cual también estás aquí, y realmente digamos que ese hilito chiquito que fue el que me jaló nuevamente hacia arriba y hacia querer hacer, fue volver a voltear a mi otra hija.
a mi otra herencia, porque los hijos definitivamente, no es que yo no digo que no tenga favoritos, pero sí cada uno representa un momento de tu vida diferente y representa cosas distintas. Entonces digamos que Lau representaba unos momentos y pues Isa ha representado otros. Tienes unos sueños que quieres cumplir como mamá y ver cumplidos en tus hijos, entonces pues todos esos sueños sí te toca enterrarlos porque ya no los vas a ver cumplidos en ese hijo que ya no está, pero puedes ver otros sueños cumplidos en ese otro hijo que sí ya te queda. ¿Y qué vas a hacer tú por eso? Entonces esa era como la pregunta a la que Dios me llevaba y realmente fue lo que me hizo levantar la cabeza y volver a encontrarle un propósito. Inicialmente ni siquiera fue por mi vida misma, sino por la vida de ese otro pedacito de mundo que Dios me había entregado y del cual soy completamente responsable. Entonces, pues en mi caso fue eso. Y ya pues a través de eso y volverme a involucrar como en las actividades de mi hija Isabela, porque ni siquiera era capaz de llevarla a la academia ni entrar a la academia, porque pues mismo lugar donde las llevaba a las dos, entonces ni siquiera la llevaba, entonces me tocó obligarme, ¿sí?, a enfrentar esos gigantes, a enfrentar esos miedos, a enfrentar esos temores, a tomar la decisión de decir, ok, le creo a Dios, cambio mi temor de esto por mi temor a Dios, que sea Dios delante de mí, y fue Él el que me agarró y me condujo y me dio la fuerza para volver a entrar a la academia, para volver a acompañar a mi hija a sus cosas, aunque viera a mi hija, a mi Lau allí viva y me diera mucha nostalgia, pero fue, y ya después de un año tomé la decisión de volver a trabajar, de volver a abrir la empresa, de volver a arrancar otra vez con mi actividad económica, y poco a poco el Señor va colocando voluntad, poco a poco el Señor va, pero todo es tomar la decisión de permitirle a Él que vaya sanando, de permitirle a Él que vaya. Y cuando uno sienta esos momentos en donde siente angustia, dolor, pues permitirse vivirlos. Yo aún hay momentos en donde me siento ahogada, y cuando me siento ahogada simplemente me encierro, lloro, lo dejo sacar, lo dejo fluir. Pues en mi caso yo pongo alabanzas, o leo algún versículo de la Biblia que me ayude, y ¡fum! Y ya. Y de repente el Señor me dice, ok, listo, ya. O sea, pones el temor a Dios por encima de ese temor en ese momento que estás sintiendo. Exacto. Una promesa del Señor en Isaías 41:10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerza y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Debemos escoger a quién le va a servir nuestro corazón, si al temor o si definitivamente vamos a escoger caminar y vamos a elegirlo a Él y vamos a caminar de su mano. Entonces yo las invito, es como que a que puedan llegar a hacer una reflexión muy interna de sus vidas y poderse preguntar cuáles son sus dudas, cuáles son esos temores, cuáles son esos gigantes que se quieren levantar en sus vidas, y que realmente se pregunten si hay algo más que pueda llenar ese vacío. Porque yo sé que en ese camino de querer encontrar respuestas uno intenta muchas cosas, demasiadas cosas, pero a la final, que no debería ser el final, pero realmente es como lo último que nos agarramos, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Quiero decirles a todas, tanto a ti como a todas las que nos escuchan, que han vivido esta realidad, que las respeto, las amo, las valoro, las admiro, pero que estoy convencida que todas, absolutamente todas las mujeres, y pasamos por situaciones, pruebas donde nuestras vidas son formadas, son afirmadas en diferentes cosas y donde somos transformadas. Bueno, para ir finalizando, cuéntame por qué tus miedos te tienen miedo. Mira, yo pensé mucho en cómo responderte esa pregunta y más que decirte por qué mis miedos me tienen miedo a mí, Lady Giraldo, no. Mi respuesta es, yo te diría que los gigantes del miedo y del temor que se han querido levantar en mi vida y se levantan en mi vida, más que tenerme miedo a mí, le tienen miedo al temor
que le tengo a Dios y que le tengo al Señor y a la reverencia que le tengo al Señor, porque es Él quien pelea por mí, no yo. Entonces esa sería mi respuesta a esa pregunta tan maravillosa que me generó me puso a pensar bastante. Sí. Esa sería mi respuesta. Oh, bueno, súper, Lady. La verdad que fue un gusto compartir contigo en este podcast. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación, y a ustedes por escucharnos, por seguirnos y por dejarse inspirar a través de este espacio de libertad, y por encontrarse hoy de nuevo para respirar con nosotras dos. Dios los bendiga siempre y nos vemos en el próximo episodio.